Hola, mi profe, ¿qué tal? Nos volvió a tocar, mi profe, qué bueno. Sí, ¿verdad? Sí, qué bueno. Este, bien. Eh, Permíteme tantito porque Sí, profe, claro, sí. se está trabando mi equipo de cómputo, ¿tú crees? Y no me deja ingresar. Amanecí con mucha alergia. Gripa, humedad. Ajá, exacto. Sí, a mí me pasa igual, profe. Me siento un poco, resfriado. Un cafecito, un té. Sí, de hecho sí, estoy tomando algo de café, pero sí amanecí un poquito mal. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo estás, Josué? Pues desvelado, porque anoche pues ya salí como a las 2 de la mañana. Y pues dos ¿Estás y media trabajando de noche? ya lo primero que hice es venir a acostarme y ya no saber nada. Y temprano pues me levanté a las 6:30 para empezar. Sí, porque pues también tengo que preparar mi lunch. Terminando de aquí, de la escuela, pues me lanzo a la chamba. Es que así es mi vida, ¿Y ahora pues. ¿Dónde? dónde andas trabajando? ¿Sigues ahí en Tlaxcala o estás Sí. viajando a otro estado? No, 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 no. Sí, es el mismo trabajo que tengo. Es el mismo trabajo en el que estoy de por sí. Y pero pues a veces por querer ganar un poquito más y ganar, pues me aviento otras 2 horitas y por ahí, a buscarle, pues, profe, porque sí, hay que buscarle también de una forma u otra. Qué Y bueno, José, me da sí, gusto. sí, entonces, pues ya, ahorita me acabo de echar una guajolota, una torta de tamal que pasó aquí el señor en estos 5 minutos antes que nos dio el profe de la materia anterior. Y aproveché de una vez, iba pasando de él, y ya, la levanto de aquí hasta las 2 de la tarde. Qué bueno. Sí, sí, Bueno, profe. Josué, vamos a comenzar esta sesión. Nos toca ver básicamente todo el esquema del derecho procesal mercantil. Quisiera preguntarte algo, Josué. Ya tuviste Mercantil uno y Mercantil 2, ¿cierto? Sí, derecho mercantil, sí, un Sí. poquito. ¿Qué Sí, sí, vieron en recuerdo. derecho mercantil? ¿Cuántos cursos tuviste? ¿Uno o dos de mercantil? Derecho mercantil tuve con la profesora. No, no Bueno, me es que digas, yo, no me digas con quién ajá, tomaste, bueno, simplemente dime qué viste. derecho, bueno, vi derecho procesal, Ajá. y creo que y derecho mercantil. Entonces, pues yo creo que lo que se viene pareciendo a derecho mercantil con lo que usted me está diciendo que es derecho procesal mercantil, pues yo me imagino que es todo lo que pues tuve que ver con el origen del derecho mercantil, que es un sistema, no sé, no recuerdo mucho qué es el tema del derecho mercantil, pero sí recuerdo más o menos los problemas del comercio informal, de el concepto también del derecho mercantil, que también recuerdo más o menos, que era un comerciante, quiénes son los comerciantes, los objetivos, este, ahora sí que del consumismo, que era el trueque, cuando empecé en aquella ocasión, que nos hablaron sobre el derecho mercantil, qué era el positivismo jurídico, qué era el realismo jurídico, que pues también que era el derecho de comercio, las fuentes formales y las fuentes históricas, nos hablaron de eso. Nos, ¿Qué otra cosa fue? Este, Déjame acordarme un poquito más.
este, los diferentes sujetos del derecho, recuerdo también un poquito de eso. Ya tiene como 2 o 4 meses que, sí, 5 meses, casi medio año tiene que nos dieron ese, sí. No sé si, pues eso es lo que recuerdo, profe. Ok. Bueno, ¿no viste títulos de crédito? ¿Algo así? ¿Actos mercantiles? Título, de actos mercantiles. Sí, sí, pero fue de otra materia. Fue de otra materia. ¿Cuál fue en aquella ocasión? Creo que fue la de, no, 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 me parece es como la de Derecho Civil 2, pero no, Ujú. no, no tiene nada que ver. En Derecho Civil 2 fue lo que hablábamos de lo que son el contrato, de los contratos de las fuentes y las obligaciones, qué es el contrato o de un acto jurídico, qué es el contrato como una norma jurídica, recuerdo también eso, que nos hablaban, este, pues, de la capacidad también que deben tener las personas, quiénes son, el derecho de las personas, eh, cuál es, Ok, cuáles son las personas morales, ok, que también tienen personalidad jurídica, este, incluso en aquella ocasión, hablamos sobre los bienes y su clasificación, y también con referencia a nuestro código de aquí de Tlaxcala, ¿sí? La ok. clasificación en aquella ocasión también de los bienes, pero eso yo lo vi en derecho civil, Ah, pero de no, los no viste, derechos, no viste de los de, pagaré, letra de cambio, cheque, no, sociedades mercantiles, que es la sociedad anónima, la de comandita simple, ¿eso no lo viste? no, mi profe, eso no, de los derechos reales vi también, Sí, pero eso es otra sí, cuestión, eso es derecho civil. sí, Me refiero sí, a derecho civil, temas. derecho de posesión, ¿no? Pues eso es lo que vi en la prescripción también, pero eso es de derecho civil, pero de derecho, de derecho como el que usted dice, pues yo no he visto, creo, nada de eso, derecho procesal mercantil. Yo me, No, no, re- no, me, no, me no, imagino, no, hablo que si ya tuviste la materia de derecho mercantil, Josué. sí, ya, un poquito, Ok, fue lo que le dije, en esa materia no viste sociedades mercantiles, no, cheque, letra de no, cambio, pagaré. no, 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 nada de eso. Y parece ser que es más real a la vida, sí, no, no, profe, de eso no, ¿En serio no de viste eso no se nada? nos, no, de eso no, no se nos habló, no, de las letras de cambio, no. De derechos, no, no, no. Por ahí tenía unos apuntes. Ok, a Los ver, voy a buscar, los voy a buscar y ya mejor que ya los busque, los apuntes que yo tengo, ya le platico a usted para que tenga usted una idea de hasta dónde voy o qué es lo que he visto, para que así pues usted como es el profe, usted nos ubique en el derecho o lo que nos atañe, lo que nos, nos va, se nos va a arrancar. Mm, Pues lo único que le digo que yo vi fue lo del origen del derecho, el Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, Ley General de Títulos y Observación de Crediticios, que no está también la compañera para que me ayudara. o sea, ¿sí lo viste o no lo viste? Sí, sí lo vi, eso sí lo vi. Entonces, ¿por qué Sí, si ya te me, estoy preguntando, por qué me dices que se no me lo está- viste? se me estaba olvidando. El tema, este, ¿qué otro tema recuerdo? Pues lo que vimos fue ¿qué más? ¿Qué más? Es lo que le decía ese día, pero quiénes eran los comerciantes, qué es un comerciante, el Entonces, sí lo problema del viste. comercio, del Entonces, comercio sí, informal. Josué, entonces sí lo viste. Es que te Sí lo hago la vi, sí lo pregunta vi. y me dices que no, y eso me Sí, sí, preocupa. sí, sí, sí lo vi. No, sí, sí lo vi. Que es el trueque también, todo eso sí, sí lo vi. Hasta ese, el consumismo. Sí, recuerdo un poquito de eso también. Sí,
¿Seguro? Sí, sí, profe, sí, 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 Ok. sí lo vi. Bueno, hago la pregunta porque el derecho procesal básicamente tiene que ver con la exigencia del cumplimiento de lo que viste en derecho mercantil. Entonces, Ajá. por eso te hice la pregunta. Me confundiste porque te hice la pregunta y me dijiste que no, y ya ahorita me estás Sí, diciendo. sí, sí. No, sí, sí, ya le estoy diciendo más o menos lo que vi. Sí, sí, sí lo vi, profe. Ah, sí, sí, Bueno, claro que sí. entonces, ¿por qué me dijiste al principio que no? Que no le entendí, no la razoné pronto la pregunta. Ok, bueno, listo. Bien, entonces vamos a ver este esquema, ¿de acuerdo? Bien, el derecho procesal mercantil tiene que ver con los procedimientos por medio de los cuales vamos a pedir el cumplimiento de alguna obligación mercantil, ¿de Ujú. acuerdo? Gracias, maestro Ángel. Le pedí que se conectara porque había una situación que le pregunté a José referente a algunos temas de derecho mercantil. Al principio me dijo que no había visto esos temas, pero ya ahorita rectificó y me dijo que sí los vio. Entonces, por eso es que le pedí que se conectara, maestro, pero le agradezco la atención. ¿Sí me escucha, maestro Ángel? Bien, pues bienvenidos a la sesión, maestro Aldo y maestro Ángel, muchísimas gracias. Pero bueno, fue por eso que pedí que se conectara, maestro Ángel. Pero bueno, ya me dijo Josué que sí vieron esos temas. Me preocupé porque al principio me dijo que no los había visto, pero ya ahorita me aclaró que sí, siempre sí los vio. Por eso es que le pedí que se conectara, pero siempre muchas gracias por atender mi petición. Bueno, en esta situación, Josué, entonces lo que vamos a ver en esta parte de la materia procesal tiene que ver con los procedimientos o juicios, por medio de los cuales, vuelvo a repetir, vamos a pedir el cumplimiento de una exigencia, de una obligación mercantil. Por eso te pregunté al principio, ¿viste títulos de crédito, cheque, pagaré, letra de cambio? ¿Viste sociedades mercantiles que tiene que ver con la sociedad anónima, sociedad de comandita simple, sociedad simplificada por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, todas las sociedades? Porque de alguna forma estos, de acuerdo al artículo 75 del Código de Comercio, donde te enumeran los actos de comercio, pueden generar contratos que pueden dar lugar a un cumplimiento o a un incumplimiento, o la firma de títulos de crédito, que estos también pueden generar cumplimientos o incumplimientos. Ante esta situación están los juicios y los diversos tipos de procedimientos que vamos a ver en esta materia. Ahora, en la actualidad, con la reforma del 25 de enero del 2017, existen 4 procedimientos en materia mercantil. 4. Ya no es como antes, que solo eran 2. El procedimiento ejecutivo mercantil y el procedimiento ordinario mercantil. Actualmente existen 4. ¿Cuáles son? Tenemos al procedimiento ejecutivo mercantil, tenemos al procedimiento ordinario mercantil, tenemos al juicio oral mercantil y tenemos al juicio ejecutivo oral mercantil. Son 4 procedimientos que tenemos actualmente en la materia mercantil. Cada uno de ellos procede por causales diferentes. Son completamente distintos. Y también, en el caso de los dos últimos, el juicio oral mercantil y el juicio ejecutivo oral mercantil, son completamente diferentes al juicio ejecutivo y al juicio ordinario. Para que lo tengamos un poco más claro, ¿te parece si voy al Paint y lo dibujo en un mapa mental? Claro que sí, profe. Listo. Voy entonces a la pantalla completa. Listo. Entonces vamos a poner aquí, Josué. Ponemos tipos de procedimiento. Tenemos uno, tenemos al juicio ordinario mercantil, tenemos al 2, tenemos al juicio ejecutivo mercantil, 3, tenemos al juicio oral mercantil, y 4, tenemos al juicio ejecutivo oral mercantil. Juicio ejecutivo oral mercantil. Ahora, ¿cuál es la diferencia y por qué digo que esto tiene gran cambio actualmente?
Porque estos dos, el juicio ordinario y el juicio ejecutivo, son juicios escritos. Mientras que estos dos últimos, que vienen con la reforma del 25 de enero del 2017, son orales, como su propio nombre lo indica. Vamos a poner aquí, oral. Entonces, esto es lo bonito de la materia mercantil actualmente, que te logra poner a tu disposición 4 tipos de procedimientos. 2 escritos y 2 de manera oral. Ahora, ¿en dónde cambia radicalmente? ¿O en dónde viene el cambio radical entre los juicios escritos y los juicios orales? Que los juicios escritos obedecen las reglas del derecho civil común en el desahogo del mismo, como es un procedimiento ordinario civil, ¿no? Que tienes demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia. En el caso del juicio oral mercantil cambia, porque aquí vamos a desahogar las cosas en 2 audiencias, el juicio o la audiencia inicial y la audiencia de juicio oral. Y cada una de estas audiencias tienen etapas, ahorita no las vamos a ver. Para lo que me quiero referir es que el método y forma de desahogo es completamente diferente a lo que vemos en los 2 primeros, en el procedimiento escrito. Entonces, para esta primera parte del curso, que tenemos que ver estos, ya en la segunda parte del curso, por ahí de la 5ª sesión, ¿no? Vamos a ver estos 2. Por esos primeros estas primeras 4 sesiones tenemos que ver estos, el juicio ordinario y el juicio ejecutivo mercantil, que son los más sencillos de poder promover actualmente. ¿Por qué? ¿Por qué son los más sencillos? Porque al obedecer las mismas reglas del derecho civil, en realidad sigues incluso parecido, incluso en los mismos tiempos. Pero ¿qué pasa en las reglas de juicio oral? Ahí tienes que desarrollar técnicas de destrezas oral, como por ejemplo expresión, legislación mercantil, incluso técnicas de oratoria, de debate, de interrogatorio y de contrainterrogatorio. Todo lo que implica la materia oral, que es muchísimo más complejo que a veces la materia escrita. Ahora, ¿tienes ventajas? Sí. Para que nos demos una idea. ¿Cuánto dura un juicio escrito en materia mercantil? Normalmente dura entre 1 año y año y medio, sin recurso de apelación y sin amparos. Si sumamos el recurso de apelación y el amparo, un juicio ejecutivo o un juicio ordinario se puede ir a 3 años. Cosa diferente en la materia oral, en materia mercantil. Porque en la materia oral, en materia mercantil, a lo mejor puedo tener las 2 audiencias de juicio, puedo tener mi apelación y puedo tener incluso mi amparo en año y medio máximo. Se eficientan las cosas a través de la materia oral. Es más complicada, sí. ¿Por qué es más complicada? Porque todavía en los procedimientos escritos tienes la oportunidad de ir a tu despacho, estudiar tu ley, redactar tu escrito y presentarlo. En el caso de la materia oral no tienes ese tiempo. Todo lo tienes que traer acá. Porque en el momento del desahogo de las audiencias, en ese mismo momento tienes que hacer las precisiones correspondientes. Incluso los recursos se interponen de manera oral también en las materias orales. Cosa que en los procedimientos escritos no sucede. Te dan días, ¿no? Tienes 3 días para promoverlo o 2 días. Entonces, ¿qué pasa? Pues todavía tengo tiempo, mañana surte efectos, corren 3 días, tengo tiempo para presentarlo. En la materia oral no es así, porque en el mismo momento de la audiencia, en ese mismo momento tienes que interponer el recurso. Entonces, cambia muchísimo la forma del desahogo y cambia mucho la forma de los tiempos. ¿Ya lo tienes anotado, José? Sí, profe, ya eso ya. Ok, listo. Entonces, vamos a esta parte, ¿de acuerdo? ¿Puedo borrar esto? Sí. Ok. No guardar. Ok, vamos a ver esta situación. Ahora, vamos con el primero de los juicios,
¿de acuerdo? Que es como el más sencillo de poder desarrollar el procedimiento ordinario, ¿de acuerdo? Que es sobre todo los que no tienen que ver sobre juicio oral, juicio ejecutivo y juicio oral mercantil, ¿de acuerdo? Juicio ordinario, el común sobre cualquier obligación mercantil, ¿de acuerdo? Ok, vamos a poner aquí, procedimiento ordinario. Y tenemos esta primera parte. ¿Con qué empieza el procedimiento ordinario? Si es un procedimiento escrito, Josué, ¿con qué es con lo primero que empieza? Con una demanda. Muy bien. Entonces, empezamos con nuestra demanda. Las partes de nuestra demanda es donde viene la complejidad en la materia mercantil, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las partes de una demanda? ¿Te acuerdas de lo que viste en tu materia procesal civil? Son las mismas en la materia mercantil. ¿Cuáles son los capítulos de la demanda? Es capítulo de la demanda. A ver, no lo entiendo así como, profe, como capítulo. Los capítulos son básicamente o las partes de una demanda. Que realmente es incorrecto decir las partes, lo correcto es decir cuáles son los capítulos de la demanda. Entonces serían lo que le llamamos lo que decimos el acusado, el juez. No. Vamos a ir sobre esta parte, José. Seguramente ya no te acuerdas sobre eso, pero bueno, ¿cuáles son las partes de una demanda? ¿Cómo se integra una demanda? Ahorita, incluso por ahí tengo una demanda mercantil, ahorita incluso a lo mejor te la enseño. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? La demanda siempre va a tener partes para poder redactarla, porque estamos en la materia escrita, ¿de acuerdo? Entonces, el primer capítulo de la demanda mercantil es lo que nosotros conocemos como el proemio. Y el proemio que tiene el nombre del actor. Nombre de la persona, la dirección. Ok, muy bien. ¿Qué más? La dirección dirección. O sea, nosotros no decimos dirección. ¿Cómo decimos? O domicilio. Ok, domicilio. Para ser notificados. Muy bien, para recibir notificaciones. Recibir notificaciones. Ok, ¿qué más? Edad. No, eso no se pone. Identificación, ¿no? En el proemio viene todo eso, ¿no? No. Nombre del actor, ¿sale? Ponemos domicilio para recibir notificaciones. Ponemos los datos del abogado. Datos del abogado, del Ahora, lugar donde también algo importante en la materia mercantil. Con la reforma del 25 de enero, hoy es requisito en las demandas mercantiles también dar una copia de la constancia de RFC, el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Por qué? Y de alguna manera, aquí tal vez te voy a deprimir un poquito, José. ¿Sale? Pero tiene que ver con lo siguiente. Voy a quitar de proyectar y te lo explico. La reforma del 25 de enero del 2017 manifestó que los juicios mercantiles era una forma de ganar dinero sin pagar impuestos. Es decir, se evadía el pago de impuestos conforme se establece en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, en 2017 existe esta reforma específicamente al capítulo del procedimiento ordinario, que rige las reglas de la demanda para todos los procedimientos. Y se establece que en los juicios mercantiles se tiene que pagar impuestos de lo que se cobra en sentencia. Y para poder asegurar el pago de impuestos sobre lo que se cobra en sentencia, aquel que aduce ser el titular de una obligación mercantil, es decir, el actor, tiene que interponer dentro de la demanda una copia del Registro Federal de Contribuyentes. Ahora, ¿por qué digo que es triste esta parte? Porque nosotros como abogados, normalmente lo que siempre tratamos de hacer es evadir el pago de esos impuestos, porque incluso nuestros honorarios normalmente los fijamos sin pagar impuestos. ¿Cierto o falso, José? Así es, profe. Ok, entonces aquí te voy a dar un tip que no viene en la ley, pero que hacemos los abogados. Cuando sentenciamos los juicios,
El que paga los impuestos del cobro del juicio es el actor, no nosotros. Cuando nosotros fijamos honorarios, esos honorarios son íntegros para nosotros. ¿Me explico, O José? sea, la parte del actor o en otras palabras del acusado. No es lo mismo actor y demandado, José, no te Sí, sí, confundas ahí. ya lo sé, sí. Pero realmente no es su cliente el que le va a pagar. Es lo que me trata de decir. No, el que cobra el dinero es el que paga los impuestos, no los abogados. Ah, ok, profe. Ahora, ¿por qué sí es triste esta situación? Porque tienes que pagar impuestos. En este caso, se paga pago de ISR. Es lo que se paga actualmente después del 2017. Antes era muy bonita la materia mercantil porque ni el actor ni nosotros como abogados pagábamos impuestos, ¿no? Pues ahora con la reforma, precisamente para cumplir con el código fiscal, te dice que tienes que pagar impuestos sobre el cobro de las obligaciones mercantiles. Entonces nosotros como abogados, para no pagar esos impuestos, quien paga esos impuestos es el actor. Nosotros no. Cuando nosotros fijamos precio, nos tienen que pagar íntegramente nuestros honorarios. Ujú. ¿De acuerdo, Josué? De acuerdo, pues sí, está en la ley. Exacto. Entonces regreso entonces al Paint. Entonces, por esto, con esta reforma de 2017, se tienen que integrar a las demandas, forzosamente el RFC. ¿Qué más ponemos aparte del nombre del domicilio de recibir notificaciones, el nombre del actor y los datos del abogado, aparte del Registro Federal de Contribuyentes? También ponemos los autorizados. Normalmente son los pasantes. ¿De acuerdo? Y eso, en términos técnicos y prácticos, lleva a la demanda en materia mercantil. Sí, Ahora, ¿qué otra cosa más lleva? Lleva las prestaciones. ¿Te acuerdas qué son las prestaciones, Josué? sí, ¿Qué son? sí, son donde el abogado dice, o sea, yo estoy facultado para llevar a cabo todo tipo de diligencias en favor a mi No, defendido. Y no, las Josué. prestaciones son todos aquellos, los que, todo aquello que tiene que ver conforme a la ley, o sea, los artículos, No, ¿no? tampoco. Pues a ver, me acuerdo, me puedo hacer ahorita, a ver, son las prestaciones. No, El no Código de recuerdo, profe. Comercio no te define qué son las prestaciones. Ahí tenemos que ir a la suplencia en materia civil. Y el Código Procesal Civil del Estado y el federal te definen qué son las prestaciones. En términos prácticos, Josué, ¿vale? Las Sí, prestaciones son los objetivos de la parte actora en el juicio. Por ejemplo, supongamos un juicio ordinario mercantil, qué es lo que quieres cobrar por la obligación? ¿De acuerdo? Pues normalmente, ¿el pago de qué? El pago de la suerte principal, del monto original de la deuda o de la obligación. Normalmente eso es lo que pedimos, ¿no? Si hablamos ajá, de algún tema de ujú, contrato, por ejemplo, lo voy a poner aquí. Por poner ejemplos, ¿de acuerdo? No estoy precisando uno en específico, simplemente por poner ejemplos en general. El pago de la suerte principal, ¿no? Si prestaste 50,000, ¿qué pides? Pues 50,000 que te paguen, ¿no? ajá, sí, sí, sí. ¿Qué más? Puedes poner incluso los intereses moratorios, ¿de acuerdo? Si es que se estipularon. ¿Qué más puedes pedir? El pago de daños y costas, que te genere el juicio, ¿de Ajá, acuerdo? ¿Qué más puedes pedir? A lo mejor si es un contrato mercantil, podemos pedir incluso el pago de la cláusula penal, ¿no? Que en caso de incumplimiento del contrato se añadirá a la suerte principal 20,000, 50,000, 100 pesos, 100,000 pesos más, ¿de acuerdo? Vamos a poner
pago de cláusulas especiales o penales, de acuerdo a lo que, o penales, de acuerdo a lo que se haya estipulado dentro del contrato. Por poner un ejemplo, todo eso se puede pedir en la materia mercantil. Es más, D y F, por ejemplo, podemos pedir incluso hasta una indemnización. Todo va a depender de qué, del tipo de la obligación que estemos enfrentando. Supongamos, para el pago de la indemnización, tú eres una persona que compras, no sé, tequila, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y tú tienes otro contrato con las tiendas Oxxo, de que les tienes que surtir el producto todos los días 15 y 1 de cada mes. Supongamos que tu proveedor te dilata la entrega de la mercancía durante un mes. ¿Y qué sucede? Tú durante ese mes no le vas a poder surtir a las tiendas de Oxxo con las cuales también tienes contrato. Entonces, ¿qué sucede? Oxxo te demanda a ti y te dice, oye, tú tienes contrato conmigo, me tienes que surtir cada 15 y cada 1 de cada mes el X número de tequilas que yo te estoy solicitando. ¿Y tú qué vas a decir? Es que mi proveedor no me lo ha dado. Y ahí te va a decir el que te está cobrando a ti, es que tu proveedor no es cuestión mía. Tú te comprometiste conmigo a entregarme el 15 y el 1. Y el hecho de que tú no me estés entregando el 15 y el 1, a mí me genera pérdidas. Por lo tanto, te pido que me indemnices. Porque van tantos meses que no me entregas y por lo tanto yo estoy perdiendo dinero por el incumplimiento de tu obligación. ¿Me explico, Josué? Sí, profe. Entonces, ahí viene la parte de las prestaciones. ¿Qué pretendes lograr? Pago de la suerte principal, intereses moratorios, pago daños y costas, cláusulas especiales, si es que las hubiere, o incluso la indemnización. Va a depender del tipo de obligación mercantil de la cual estamos hablando. ¿De acuerdo? Después, ¿qué viene? Los hechos, el capítulo de hechos. ¿Qué viene en el capítulo de hechos? La relación o la relación que se tenga histórica. con la situación. Sí, Histórica, circunstancias de los hechos. exactamente, que dieron lugar, fíjate, que dieron lugar al antecedente, a la creación de la obligación y al incumplimiento de la obligación. Ahí tiene que estar todo eso. ¿Cómo se generaron las obligaciones? ¿En dónde constan? A lo mejor en un contrato, en un pagaré, en un convenio. ¿Y qué dio lugar al incumplimiento? Todo eso se narra en el capítulo de hechos. Después viene el capítulo de derecho. Y ahora sí viene lo que tú decías hace un momento. El fundamento legal que da lugar a exigir el cumplimiento de una obligación. Y normalmente, ¿qué ponemos en el capítulo de derecho? Los presupuestos procesales. Algunos, no todos. ¿Te acuerdas qué son los presupuestos procesales, Josué? No, profe. ¿No? Hechos. ¿No te acuerdas o no Sí, lo viste? pero sí lo vi, pero es que estoy escribiendo, estoy pasando lo que estoy escribiendo acá, haciendo mis apuntes. Ajá. Ojo con eso, Hechos. Josué, porque tienes que estar Sí, profe. estudiando, si no, ¿sale? Ok, Sí. entonces tengo lo siguiente. Los presupuestos procesales, ¿cuáles son? Personalidad, legitimación, tipo de procedimiento y a lo mejor los artículos con los cuales se tiene que resolver el juicio, el fondo del asunto. Después viene el capítulo de pruebas. Son todas aquellas pruebas que se puedan aportar al juicio, ¿Es correcto? que sean emitidas de Para preferencia comprobar que, para comprobar los hechos. muy bien, las pruebas Con el comprueban. fin sí, y que con el fin, y esas pruebas deben de ser también emitidas. ¿Cuáles son? Pues por medio de gente, digo, de peritos. En el En caso de, algunos bueno, casos sí, no siempre, Josué. En algunos casos sí, pero no siempre. O sea, no siempre vamos
a tener peritos. En algunos casos sí, en algunos otros no va a ser necesario. ¿De acuerdo? Pero ¿qué? ¿Cuáles pruebas podemos ofrecer en materia mercantil? La testimonial, la documental pública y privada, la presuncional legal y humana, la pericial, la instrumental de actuaciones, la confesional. O sea, son varias pruebas que se pueden hacer. ¿De acuerdo? Sí. Después de esto tenemos las peticiones. ¿Qué son las peticiones? Básicamente lo que pretendes o lo que le estás pidiendo al juez que suceda con tu escrito, en términos prácticos, para que no sea tan difícil de comprender. ¿De acuerdo? Ajá. Sí, sí. Lo que yo Al quiero final que vienen que las se me firmas. conceda. Punto. Esos son los capítulos que va a tener tu demanda. Sí. ¿Lo anotaste? Sí, las estoy anotando, firma. ¿De acuerdo? Listo. ¿Puedo borrar esto? Sí, profe. Ok. Entonces, déjame borrar aquí. Vamos a poner esto acá. Ok, entonces tenemos aquí nuestra demanda, ¿de acuerdo? Después de nuestra demanda, después de que ya redacté mi demanda en el procedimiento ordinario, ¿qué va a pasar? La voy a presentar y me van a dictar un auto admisorio. Y el auto admisorio me va a decir varias cosas, pero entre ellos verifica los presupuestos procesales. Dos, dos, ordena el emplazamiento. Mentira, aquí me equivoqué, es el 3, ¿de acuerdo? Ese es el 3. Y aquí 2. En el 2 pone audiencia de conciliación. En ese orden. El auto admisorio verifica los presupuestos procesales, da fecha de audiencia de conciliación y si no comparece, ordena el emplazamiento. Ya, profe. Ok. Entonces, sobre esta situación, ¿qué sucede? Va a venir la conciliación. ¿De acuerdo? Y si no viene la conciliación, o si no llega la conciliación, entonces viene el emplazamiento. Ahora te hago la pregunta, ¿qué es el emplazamiento? Entonces, ¿sí te acuerdas? El emplazamiento es lo que ahora sí lo mismo lo dice la palabra, se emplaza en un tiempo más. Sí, profe. ¿Qué es? ¿En qué consiste el Eh, emplazamiento? es aquello que es es el lugar o el tiempo donde la persona se va a citar, ¿no? Para, para ver la situación, ¿no? Más o menos es lo que creo que se trata. No, anótale ahí. La autoridad, acompañado de la parte actora, se trasladan al domicilio del demandado.
Autoridad acompañada de la parte actora se trasladan al domicilio del demandado. al domicilio Del demandado del demandado. para notificarle ¿Sí? que se encuentra demandado por el actor. Actor. Y que tiene Sí. ¿Sí? ciertos días para dar contestación a la demanda. Ciertos días para contestar La demanda. la demanda. Sí, profe. ¿De Un acuerdo? segundo, profe. Me tocaron. Déjenme ver a ver qué cosa pasa. Ok, te Un espero. segundito. Sí, sí. Ya, profe. Digo, ¿ya quedó todo bien? Sí, es que me vieron a hablar. Ok, listo. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Ok, déjame entonces poner pantalla y otra vez. Entonces, viene el emplazamiento, ya le notificas que está demandado y todo, y después que viene, después viene la contestación de la demanda. Después de la contestación de la demanda, viene lo que conocemos como el desahogo de vista. Es básicamente, lo voy a poner entre paréntesis, una contestación a la contestación de demanda. Una contestación a la contestación de demanda. Para tenerlo un poquito más claro, ¿de acuerdo? La demanda, ¿quién la hace? Vamos a poner incluso hasta con otro color. La demanda, ¿quién la hace, Josué? ¿El actor o el demandado? Desde luego que el actor, el perjudicado, ¿no? Muy bien, el actor. La demanda la hace el actor. ¿Quién contesta la demanda, Josué? El demandado. Muy bien, demandado. Entonces, ¿quién va a desahogar la vista? ¿Quién va a hacer la contestación de la contestación de demanda? La vista la va a contestar. Aquí sí es el actor. Muy bien, Sí, el actor. Para que no nos perdamos y para que sepamos quién hace cada escrito, ¿de acuerdo? sí, sí, sí. Sí, De está acuerdo. bien así porque así está más claro todavía, profe. Ahora, a veces, no siempre, vuelvo a repetir, a veces le vuelven a dar vista a la otra parte. Entonces, en muchas ocasiones, ¿qué pasa? Viene la contestación al desahogo de vista. Contestación al desahogo de vista. ¿De acuerdo? Y esta Ajá, aquí va a ser pues, el demandado. el demandado.
Así ya tienen dos oportunidades cada uno, ¿de acuerdo? De a dos, sí, cada quien de a dos. ¿Estamos bien? Sí, Ok, después de esto, ¿qué viene? Después de esto, viene lo que conocemos como, de manera condensación de desahogo, el auto de fijación de litis. ya como quien dice como que decimos también sentencia, ¿no? No, 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 auto de fijación ¿No? de litis. ¿De Ah, ya, acuerdo? de lo que se pretende resolver. Exactamente, Ajá. exactamente. Ponle ahí, Auto de fijación de litis. ponle abajito, a mí no me va a caber, pero te lo digo, ¿de acuerdo? Ajá, acto de fijación de De litis, litis. ¿de acuerdo? Sí, sí, Eh, ponle ahí, el auto de fijación de litis, pone ahí, establece el número de días el número de días, ¿sí? que versará la parte probatoria de juicio. Que versará la parte Probatoria de juicio. probatoria de juicio. Así es. Y también admite y desecha las ¿Sí? pruebas del actor y del demandado. Las pruebas, admite y desecha las pruebas Admite y desecha las pruebas del actor y del demandado. del actor y demandado. Eso hace la autoedificación de litis. Ok, Entonces, las pruebas que tú ofertaste en tu demanda y en la contestación de demanda y en los desahogos de vista, el autoedificación te va a decir, estas sí te las acepto y estas no. sí, ¿De acuerdo? sí, profe. Después de eso, ¿qué viene? Viene lo que conocemos como desahogo de pruebas. Después vienen los alegatos y al final viene la sentencia. Ujú. Y eso es todo. Eso es todo el juicio. Esta es la manera en cómo se debe llevar a cabo el proceso, El la procedimiento forma en cómo ordinario. se va a hacer el procedimiento ordinario con referencia a los juicios ordinarios y los juicios No, no, no. ejecutivos, El procedimiento ¿no? ordinario. El juicio ejecutivo es diferente a este. ¿A poco es diferente? También es escrito, pero es Bueno. diferente. Ah, o sea, bueno, sí es lo que estamos viendo, que son escritos, los dos, el ordinario y el ejecutivo. Ajá. Pero entonces entre ellos dos, entre el También hay ordinario y el diferencias. ejecutivo, son diferentes. Exacto. También hay otro, ahora sí que también me va a dar otro procedimiento. Exacto. Es que sí tengo que organizarlo. Tengo que Exacto. Es ponerle correcto. títulos, sí, el procedimiento ejecutivo empieza por la demanda, Ahora, empieza por el, sí, algo importante. En materia mercantil, el auto admisorio que conocemos en civil tiene otro nombre. En materia mercantil, te voy a este, poner eso. ajá. En materia, En materia mercantil, el auto admisorio no se llama auto admisorio, se llama auto de execuendo. no se llama, A ver, en déjame materia verificar si se mercantil, escribe así. Nada más déjame.
Es con X, ajá, exequendo. Ex- Así se escribe, auto de execuendo. Execuendo. Esta Exequendo, así palabra es como lo ves nueva. escrito. Primera vez en mi vida que la veo. Ajá. En materia mercantil, no se llama, dijimos, entonces, Autoadmisorio, ese se llama auto de execuendo, así como lo escribí. Exequendo, así se escribe. advisorio. Sí, no, execuendo. Ujú. Sí, profe. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué decidí ponerte autoadmisorio primero? Para no confundirte con lo que seguramente ya viste en tu materia procesal civil. ¿De acuerdo? Entonces, autoadmisorio, así se le dice en civil. En materia mercantil se le dice auto de execuento. Sí, profe. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, difícil o complicado. Es que realmente esta cosa así, qué bueno que estuviéramos allá en la escuela en presenciales porque pues lo vamos amarrando bien y vamos aprendiendo. Porque esto ya está entrando bien, bien a cómo son, qué es, porque teóricamente, Ujú. sí lo hemos visto, y usted me pregunta y me agarra curva, y sí lo he visto, todo lo he visto, pero al momento así, ay caramba, me siento presionado, me siento nervioso, y a veces no sé ni qué, si contestarle o le estoy contestando bien o mal, y Ujú. luego me tiendo a confundir, pero es por eso muy importante, desafortunadamente ahorita estamos pasando esto y no se puede este, pues llevar a cabo todas estas cosas, porque cuando llegábamos a la universidad, allá tenían ahí como una especie de juicio, digo, de sala, de un, de un juzgado, y y pues así se ve, se queda, así se queda, así se queda, pero pues no tenemos ahorita esta oportunidad. Pero ordenado y volviéndome a echar la clase ahorita esta, organizando otra vez de nuevo mis apuntes, se me va quedando, se me va quedando. Así le he hecho siempre. Ok, Lo voy comprendiendo porque es muy importante comprenderlo. Si no lo comprendo, entonces, wow, me quedo en ceros y entonces sí. ok. Por eso sí, realmente y disculpe usted que yo le tenga que preguntar mucho, ¿no? No, está bien, ¿Por está qué? bien. Porque tengo que ir haciendo mis propios apuntes para hacerlo. ¿Mm? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, versa el juicio sobre esto. Ahora, vamos a ver, en este caso ya definimos qué pasa con la demanda, pero ¿qué pasa con la contestación de demanda? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los capítulos de la contestación de demanda? ¿Qué pasa con capítulos? Capítulos de la contestación de demanda. Ajá, capítulos. ¿De acuerdo? Normalmente ponemos los siguientes. También ponemos un proemio en la contestación de demanda. Después ponemos excepciones. Recuerda que las excepciones son los mecanismos de defensa en contra de las acciones del actor. Lleva su proemio. Excepciones. Mecanismos de defensa en contra de las acciones del actor. Ajá. ¿Eso qué dijo? Mecanismos Mecanismos de de defensa. defensa Después en del proemio, excepciones, mecanismos. las excepciones son los mecanismos de defensa en contra de las acciones del actor. Mecanismos del actor. Mecanismos de defensa en contra de las acciones del actor. Sí, excepciones son los mecanismos de defensa en contra de los mecanismos del actor. No dije eso. ¿Cómo Vuelvo a dijo, profe? repetir que
Las excepciones son los mecanismos de defensa en contra de las acciones del actor. Ah, sí, acciones, perdón. Acciones del actor. ¿Qué? ¿De acuerdo? Ok. Sí, profe. Después, ¿qué ponemos? ¿De acuerdo? Contestación al capítulo de hechos. Luego ponemos contestación al capítulo de derecho. Sí. Después, objeción de pruebas. Sí. Objeción de prueba. Después vienen las pruebas del demandado. Sí. Después las peticiones y la firma. Y digo, en términos prácticos, ese es el capitulado, ¿de acuerdo? Ya va a depender de cada abogado si le añade otro capítulo, porque a veces hay abogados que les gusta añadir capítulos para ser un poco más precisos, lo cual pues no lo prohíbe la ley, por lo tanto pues es correcto. Pero ya dependerá, Sí. digamos que en términos generales, esos son los capítulos que se ponen, pero si tú quieres añadir otro, en donde quieras precisar algunas cosas, es válido hacerlo, ya depende de cómo ahí cada abogado se logre dar a entender en su redacción. Mm, este, hasta excepciones me dijo que son los mecanismos de defensa en contra de las acciones del actor. ¿Es correcto? Contestación al capítulo de hechos. ¿Esto cómo es? Ok, contestas el capítulo de hechos del actor en su demanda. Se contesta. Se contestan los qué, El capítulo de hechos de la demanda del actor. capítulo del actor. Ajá. Y capítulo de derecho. Lo mismo, contestas el Ah, capítulo de derecho de la demanda del actor. al capítulo, ok. Lo mismo. Ah, objeción de pruebas. También ¿esto Objetas cómo las es? pruebas del actor. Del actor. Ok. Pruebas, pues ahí sí. Pruebas son las pruebas del demandado. Ajá. Esas son pruebas del demandado. Ujú. Peticiones, pues, lo que pida, ¿no? No Sí. quiero ir a la cárcel. Ujú. Ujú. Y la firma. Ujú. Ahora vuelvo a repetirte, en términos prácticos es así, esos son los capítulos. Pero vuelvo a repetir, hay abogados que les gusta añadir capítulos para precisar ciertas cosas que para ellos resultan relevantes. No está prohibido, por lo tanto está permitido. Va a depender ahí de cada abogado. Por eso te decía, seguramente puedes ver, o si llegas a tener la oportunidad de ver demandas mercantiles, te vas a dar cuenta que muchas veces son diferentes. Digamos que en términos generales va a llevar esto, pero a lo mejor una te toca verla que tiene otro capítulo más y eso no viene en la ley, entonces, pero tampoco lo prohíbe la ley, entonces, pues está permitido. Sí. ¿De acuerdo? De hecho, has visto escritos jurídicos, seguramente te habrás dado cuenta que son diferentes. Sí, mucho. Todos. Entonces, Todos son diferentes. Hay unos que parece ser que le ponen más, le ponen más caché, formato. decimos por acá. Ujú. Más formatos. Ajá, Pero en sí es lo mismo. ahí va a depender de cada abogado. La verdad es que eso, como te digo, va a depender de los estilos. Por ejemplo, yo he Sí. visto muchos de los despachos contra los que yo he ido a lo largo de mi carrera,
les gusta ponerle hasta arriba de su hojita el logo del despacho, el nombre de los abogados, la dirección del despacho, los números, etcétera. Lo cual está bien, ¿no? Es una forma de marketing de ellos para, pues, publicitarse. A mí de manera Sí. personal, a mí de manera personal no me gusta hacerlo. Yo simplemente hago mi hoja en blanco y lo que quiero, punto. Pero Ujú. vuelvo a repetir, ya es de cada estilo, ahí ya va a depender, ninguno de los dos está mal. Simplemente es Sí. cada uno ahí le gusta ponerle o quitarle a esas partes, ¿no? Profe, oiga, Dígame, otra pregunta que tengo. dígame. Eh, yo estoy un poquito preocupado porque pues como que ya estamos empezando más a adentrarnos en la carrera, ¿Mm? ya casi ya no es historia y yo pues me gusta mucho y hasta aquí le voy llegando bien, Ajá. pero siento como que me hace falta práctica en el sentido que de, híjole, le dicen allá, parece ser que le dicen mi servicio social. Yo como que quisiera hacer una especie de servicio social, ¿por qué? Porque, ¿cómo le puedo hacer? Porque es importante si eso es así, o sea, realmente siempre la cuestión de voy a tal lugar, de ir a tal lugar y de todo eso es importante aprenderlo. Cómo van siendo todo, aparte de ir, buscar dónde y qué promover, o sea, esto es saber moverse ya en la vida diaria. ¿Eso cómo se hace? ¿Le dicen servicio social o cómo le vamos a tener que hacer Bueno, nosotros es para... que ahí no sé cuándo tengan ustedes que tomar su servicio, eso lo tienen que ver con el coordinador Ángel. Ajá. Bueno, pues no sé ¿Cuándo cuándo, entraron, ¿cuándo entraron ustedes a estudiar? ¿quién? Yo soy generación agosto 19. Agosto 19, o sea, ¿vas para 2 años de carrera? Sí. Ah, ok. Entonces, la cuestión es que teóricamente, pues sí voy aprendiendo, voy avanzando, pero sí me gustaría, haga de cuenta cuando me hice militar hace muchos años, me entré al ejército, tenían muy bonito, a ellos primero le daban a uno la práctica y luego ya le daban la teoría, pero aquí es al revés, aquí primero la teoría y se requiere práctica. Se Mm. requiere más bien, no sé, quisiera yo hasta regalar a alguien, un abogado que ya es abogado y que ya tiene experiencia, mi tiempo y para que yo vaya aprendiendo, porque, o cómo se le puede hacer, cómo le hacen Pues ustedes, porque ahí te voy a platicar algo. Por ejemplo, en mi caso, sí, cuando yo era estudiante hace ya muchos años, sí, hace poquitos este, años, que tú estés jovencito. no, pues ya pasaron algunos. No, tú estés jovencito. Este, pero las prácticas profesionales iban cuando iban de acuerdo a lo que establecía el reglamento de la carrera después del séptimo semestre. Y la verdad es que yo no quise esperarme hasta el séptimo semestre. Entonces, de manera personal y sin que me lo contara la escuela, porque obviamente eso no lo cuenta la escuela, yo empecé a buscar lugares para hacer prácticas. Entonces, ya empecé a trabajar en un despacho. Después me fui a un partido político, luego me fui a una agencia del Ministerio Público. Antes incluso de que me tocara lo de el servicio social y prácticas profesionales. Y eso no me lo contó la universidad, eso lo hice por cuenta propia para poder aprender. Entonces, en tu caso, tendrías que revisar con tu coordinador cuándo te toca hacer el servicio. Creo que por lo que me comentas todavía no te toca. Ujú. Pero si tú quieres aprender de manera personal, pues yo creo que tal vez deberías ir a tocar la puerta en algún despacho, para pedir la oportunidad de ser practicante o pasante. Ujú. Así es. Ok, profe. Ahora, es normal, ¿eh? O sea, es normal que hagamos Me eso. asusto, Yo me lo hice, asusto.
Yo lo Yo hice la verdad yo empecé a practicar desde el cuarto semestre. Me fui, o sea, fui a pedir la oportunidad y me la dieron. Y ahí te voy a dar una recomendación. Yo te recomiendo que no busques abogados conocidos. Busca un abogado completamente desconocido. Y te voy a platicar por qué. Porque un abogado conocido te va a consentir. ajá. Y muchas veces no se aprende así. Cuando tú vas con un abogado desconocido, no te va a tolerar ni un solo error. Tienes que poner atención al 100%. Entonces, yo siento, ahí ya es cuestión de percepciones, obviamente, pero que siempre es mejor buscar practicar con personas que no conoces. Ujú. Porque siento que si la llegas a regar, te van a dar la regañada de tu vida que después vas a tener la oportunidad de reflexionar y de corregir eso. Entonces, pero bueno, vuelvo a repetir, eso ya es de percepciones. En mi caso, pues fue así. Y me tocó aprender así y creo que es lo mejor. Porque también he visto muchos que aprenden con sus tíos, sus familiares y luego al final nunca aprenden porque los consienten, no los pueden hacer nada. Ujú. Entonces ya depende ahí de cada uno. ¿Y qué es lo que más o menos nos ponen a hacer ya las demandas? Nos ponen a llevarlas, a Yo creo ir. que, yo creo que ahorita lo más normal que hagas con un despacho ahorita que entras y que no sabes nada de la práctica es que te Ujú. agarren de IBM. Puta máquina. No te van a dejar hacer escritos todavía. O sea, te van Ajá. a mandar a que vayas a dejar este escrito, a que hagas un trámite, a que A la vayas a recoger máquina. papeles, a eso, de mandadero. Pero, también de eso se aprende, porque aprendes a tratar con los Claro. funcionarios públicos. Entonces, ya después de eso, seguramente el abogado que te logre arropar se dará cuenta si estudias o no, porque sí se da uno cuenta cuando un pasante estudia o no. Ujú. Entonces, ya, no, ya te darán la oportunidad de hacer algún escrito o algo así, pero primero todo el mundo empieza como IBM, yo también empecé así, a mí también me empezaron a mandar, que véame a Ujú. dejar este oficio, que recógeme estas copias, y así aprendes, también te aprendes así. Ujú. Pues sí, profe, ahora sí que. Ya hablaba usted de que la universidad dice, no, es la universidad lo que me va a decir, ¿sabes qué? Búscate tu, tu despacho, búscate un abogado para que vaya a hacer tus prácticas o algo así me va a decir. No me Eso lo sí va a lo conseguir, desconozco, Josué. Yo no sé ¿no? nada de las prácticas profesionales. Eso sí, desconozco por completo cómo sea eso. Tendrías que Ujú. platicarlo con el coordinador, pero yo ahí sí la verdad desconozco por completo. Ajá. Ujú. La compañera, Marisela, decía que cuando nos tocaran las prácticas, que le echáramos juntos los dos, o sea, pero no lo entendí. Ahora ya entiendo de qué más o menos estaba hablando. Que fuéramos juntos a hacer las prácticas o algo así, no recuerdo bien cómo me decía. Bueno, ahí sí Pero la yo creo verdad, que yo creo que se estaba refiriendo a esto, de ahí sí ir la verdad. a los despachos. La verdad que sí da un poquito de temor por esa inseguridad, porque pues como estamos empezando, queremos auspiciar en este tipo de oficio y vemos ahora que es necesario la práctica, es necesario, yo lo veo y me siento que me empieza a urgir la práctica para ir aprendiendo pues realmente. Sí, Pues es cosa de que se atrevan. Nadie empieza sabiendo todo. Yo tampoco empecé sí, sabiendo todo. Entonces, y no lo sé todo ahora, a pesar de que ya llevo años de experiencia, no lo sé todo. Siempre podemos aprender cosas nuevas. Entonces, pues, simplemente es cosa de arriesgarse y de tomar esos riesgos con responsabilidad, porque aquí recuerda que estamos claro, en temas legales. claro. Entonces, tampoco puedes andar jugando. No, 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 nunca he jugado yo. Simple y sencillo, sí, me interesa y estoy un poquito preocupado por esto. Quizás por la pandemia y como no salimos, me dedico a trabajar. No sé qué tanto acomodar tiempos porque también tengo que trabajar.
y la universidad, a ver cómo podría yo hacerle. Sí, Entiendo, bueno, ahí sí es una cuestión ya de cada quien. sí, pues sí, profe. ¿Listo? Bueno, disculpe. Este video Ujú. y reforzamos, ¿de acuerdo? Sí, ¿Listo? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Cómo les va? Soy Alejandro Torres, estamos en la Facultad en Vivo y tenemos la clase de procedimientos mercantiles. Como les había anticipado, les voy a señalar las fechas para los exámenes finales de esta materia. Las vamos a llevar a Déjame cabo. le adelanto. La primera vuelta para el tema que hoy nos ocupa, que es el proceso ordinario mercantil. Después de todo lo que hemos platicado ya del derecho procesal mercantil, pues solo nos queda compactarlo en esta unidad y la que sigue, que son prácticamente los procesos más socorridos, los que más se tramitan. Y hoy nos toca el proceso ordinario mercantil. El proceso ordinario mercantil era el proceso típico en el que deberían llevarse prácticamente todos los procesos, todos los litigios en la materia mercantil, con excepción de aquellos que tuvieran prevista en la ley una tramitación especial. Hoy sabemos, conforme al artículo 1055 bis del Código, que tenemos procesos orales, ejecutivos mercantiles, convencionales y especiales. Si nuestro litigio tiene prevista una tramitación de esas, entonces no será ordinario mercantil. Ahora, también hay que recordar que con la reforma del 1378, que se hizo el 25 de enero del 2017, pues ya prácticamente todos los procesos deberían ser tramitados en la vía oral. Y solo quedaría la excepción de los asuntos de cuantía indeterminada. Y bueno, frente a eso, nosotros tenemos que hacer una reclasificación. ¿Por qué? Bueno, el proceso convencional sigue existiendo y si las partes se ponen de acuerdo, lo tramitarán y será legal. En cuanto al ejecutivo mercantil, sabemos que tenemos ante cuantía menor, si son 684,000 pesos en promedio para abajo, y si es hacia arriba sería el juicio ejecutivo mercantil oral. Los juicios especiales siguen existiendo. Por ejemplo, el especial de fianzas, que es uno de ellos, eso seguirá su curso normal. Y bueno, si el asunto en el que nosotros vamos a tramitar no tiene cuantía, sería un juicio ordinario mercantil. Pero si tiene cuantía, ya tendría que ser un juicio oral. Entonces, prácticamente el proceso ordinario mercantil está desapareciendo para dar cabida al oral mercantil. Bueno, de todas maneras, seguirán sus reglas y vamos a revisarlas. En primer lugar, bueno, la demanda, ya conocemos los requisitos de la demanda, está en el artículo 1378 del Código de Comercio y pues son las de cualquier demanda, con un tema adicional que tiene un capítulo de pruebas, es decir, a una demanda de juicio ordinario ya le tenemos que adicionar un capítulo de pruebas. Esto a mí me parece incorrecto porque la litis no ha sido fijada, pero está cambiando ya los paradigmas del derecho procesal que conocíamos. ¿Por qué? Bueno, porque antes nosotros relacionábamos las pruebas con los hechos controvertidos. Y eso se señalaba porque hasta que no se contestaba la demanda no se abría el periodo probatorio. Sin embargo, con esta reforma y con la idea tradicional del juicio oral, que también pide lo mismo, ahora el actor, en lugar de ofrecer sus pruebas con los hechos controvertidos, es únicamente con los hechos que pretenda demostrar, precisamente porque aún no hay controversia. Entonces, es importante tener presente que en mi demanda de juicio ordinario mercantil pongo un capítulo de pruebas, ofrezco las pruebas que tengo, con las que considero que voy a demostrar mis afirmaciones, y lo mismo tendrá que hacer el demandado. Cuando él conteste, también debe ofrecer sus pruebas en su escrito inicial. ¿Qué documentos deben acompañarse a una demanda? Bueno, esto ya lo sabemos. Conforme al artículo 1061 del Código de Comercio, a toda demanda, sea de juicio ordinario, especial, oral, deben anexarse los documentos que acreditan la personalidad, los que son base de la acción y los que se van a ofrecer como prueba.
Es decir, prácticamente todos los documentos que yo tenga relacionados con este asunto deben exhibirse en el escrito inicial, tanto de demanda como de contestación si soy el demandado. Término para contestar la demanda. Bueno, el artículo 1378 que regula la demanda en materia ordinaria también nos señala que una vez que se admite la demanda, se emplaza al demandado y se le conceden 15 días hábiles para que conteste esa demanda. Dentro de esos 15 días hábiles, él tiene que oponer excepciones y defensas y, si también lo considera prudente, reconvenir. Es decir, tendremos 15 días para todo, para contestar, excepcionarnos y, en su caso, reconvenir. Aquí nos dice el temario de manera equivocada, término para oponer excepciones dilatorias. No hay un término diferente, el término es el mismo que se tiene para contestar la demanda. Y ya no deberíamos llamarle dilatorias, porque la ley no le llama así, la ley le llama procesales. Entonces, desde 1996, imagínense. Entonces, las excepciones procesales tienen un trámite diferente al que otras materias. ¿Por qué? Porque si yo al contestar la demanda pongo una excepción procesal, lo que va a suceder es que se debe tramitar a manera incidental. Es decir, en mi escrito de contestación a la demanda opongo la excepción, pero dentro de esa excepción ofrezco pruebas para demostrar esa excepción. Se va a dar vista a mi contraparte, él también tendrá derecho a ofrecer pruebas sobre esa excepción. Y el juez, si hay una necesidad de prueba, señalará una audiencia incidental para esto y dictará una interlocutoria para resolver las excepciones procesales o cada una de las excepciones procesales, porque cada una puede seguir su ritmo. En consecuencia, esa es la forma de tramitación de las excepciones procesales, a manera de incidente. No es un incidente, no es incidente. El artículo 1122 del Código de Comercio nos va a señalar cuáles son las excepciones procesales, ya las conocemos. Lo importante es saber que en caso de que yo ponga una excepción procesal, deberé acreditarla desde que la opongo y el juez tendrá que resolver una interlocutoria. Aquí es diferente la materia procesal civil, porque en la materia procesal civil las excepciones procesales se deciden en la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales que prevé el artículo 272A del Código de Procesos Civiles de la Ciudad de México. Pero en materia mercantil no es así. Aquí en materia mercantil es a manera de incidente. Las excepciones perentorias, bueno, las excepciones perentorias son las excepciones de fondo, las que pretenden destruir a la acción, disminuir el golpe que pueda dar, la fuerza de la acción. Entonces, estas excepciones siempre se van a decidir en la sentencia definitiva. Podrían ser, por ejemplo, la prescripción, la de pago parcial. Son excepciones que únicamente en sentencia se van a resolver. Por lo tanto, su trámite es junto con el proceso. Si yo pongo excepciones de fondo, pues se abrirá la dilación probatoria, se recibirán las pruebas, haré mis alegatos, y en las sentencias cuando el juez se va a pronunciar sobre ellas porque precisamente eran parte de la litis. La apertura del juicio a prueba. Aquí nos vamos a enfrentar con una antinomia dentro del mismo capítulo, es decir, una contradicción de normas. El artículo 1378 que hemos platicado, que fue reformado el 25 de enero de 2017, ordena que a todo escrito inicial se pone un capítulo de pruebas. Pero el artículo 1383 del Código, que no fue reformado, dice que una vez que se contesta la demanda, se abre una dilación probatoria de hasta 40 días, siendo los 10 primeros para ofrecimiento. Es decir, una segunda dilación. De manera aberrante, ese es el criterio que tienen los jueces y magistrados de esta Ciudad de México. En su opinión, tenemos una doble dilación probatoria en un juicio ordinario mercantil, la que va con el escrito inicial y la segunda que se abre cuando se contesta la demanda. Esto, queridos compañeros, es un despropósito, ya lo he platicado.
Hubo miles de foros de justicia cotidiana con el gobierno anterior y se llegó a la conclusión de que la mayoría de personas deseaban una justicia pronta, expedita, que fuera más amigable, más cercana a la gente. Precisamente como conclusión de esta materia, de esos foros, es que se crea la reforma del 25 de enero de 2017. Entonces, si nosotros pensamos que la intención del legislador es hacer un segundo periodo y dilatar el proceso, pues no entendimos nada de la justicia cotidiana ni de los reclamos de la sociedad. No, se reforma el artículo 1378 para establecer que el periodo probatorio se compacta a la demanda. Lo que sucedió es que nuestros legisladores pues no son expertos y no quieren contratar expertos. Alguien les pudo haber dicho, oye, al poner ese artículo así, modifica el 1383 para que digas que contestada la demanda se dicta auto de admisibilidad de las pruebas o de las pruebas que corresponda admitir. Ya no de ofrecimiento, porque ya están en el escrito inicial de ambas partes. Sin embargo, bueno, esta antinomia subsiste. El criterio que hoy subsiste es que hay dos periodos y hay muchos procesos de amparo en los que se está decidiendo si este segundo periodo probatorio es correcto o no, y si lo que debe aplicarse es el artículo 9 del Código Civil Federal, que todos conocemos. Este artículo ordena que una ley solo queda abrogada o derogada por una posterior que así lo indique expresamente o que se le oponga. Y el artículo 1383 se opone al 1378, que apenas se modificó el 25 de enero de 2017. Por lo tanto, lo que debería hacerse es dejar de aplicar el 1383 en esa parte para únicamente abrir la dilación por 30 días o hasta 30 días, como ordena la ley, pero para preparar y desahogar las pruebas, ya no para que las partes puedan ofrecer pruebas. Eso es un error que viene sucediendo judicialmente y que ni siquiera tiene justificación. La mayoría de jueces, el auto que ponen ya casi de formato es para no lesionar derechos de las partes. Pero ¿cuál derecho de las partes? ¿En qué lugar de la ley se habla de un segundo periodo probatorio? No, lo que no se entiende es la armonía de las normas y en sus tiempos que llegaron al código. Pero está la solución en el Código Civil Federal, ya lo dije. Pero bueno, es un tema de criterios. Y reiteramos entonces, conforme al artículo 1383, corresponde una dilación probatoria de hasta 40 días, siendo los 10 primeros para ofrecimiento, señala la norma, y los otros 30 para preparación y desahogo. Conforme a 1384, el artículo siguiente, se puede solicitar una prórroga de este periodo probatorio si se necesita. A veces nos damos cuenta que esos 30 días para preparar ese hogar son pocos y entonces pedimos al juez en los primeros 10 días que, según el artículo 1207 del Código de Comercio, que se amplíe. Si la contraparte no se opone o da argumentos que no resulten lógicos, el juez puede conceder una prórroga. Aquí entramos a otra diferencia de normas, pero esta tiene una solución diferente. El artículo 1207 señala que se puede prorrogar hasta por 20 días. Y el 1384 dice que hasta 90 días. Aquí sí tenemos una interpretación diferente a pesar de la antinomia, porque los dos se refieren al proceso ordinario mercantil. Pero aquí lo podemos resolver muy simple, porque uno da 90 días y entonces es un término mayor al de los 20. Por lo tanto, este es el que debe tomarse en cuenta, porque no perjudica a nadie, pero además porque está en el capítulo especial. El 1384 está dentro del capítulo del juicio ordinario mercantil y el 1207 está dentro del capítulo general de la prueba. Entonces, aquí la solución es diferente por principios procesales. El código nos refiere a algo que hace pues muchos años no existe. Desde 1996, en la Reforma de Mayo, se desapareció la publicación de probanzas en materia mercantil. La publicación de probanzas consistía en que una vez que fenecía el periodo probatorio, las partes le pedían al secretario formular el cómputo de las pruebas que se habían admitido, preparado y en su caso desahogado y las que no. Esa era la publicación de probanzas. El secretario dictaba un cómputo en el que decía
el actor ofreció estas pruebas, esta ya está desahogada, esta no se desahoga. El demandado ofreció estas, se han desahogado estas y estas no. Y el juez simplemente dictaba un decreto que decía, hágase saber a las partes la publicación de probanzas. La intención de esta resolución era que se supiera qué pruebas ya no se iban a recibir porque el periodo probatorio ya había fenecido. Y en materia mercantil no se pueden recibir pruebas después de fenecido el periodo probatorio, salvo que haya una causa justificada. En consecuencia, bueno, la publicación de probanzas ya no existe. Era una resolución práctica importante porque ahí teníamos la certificación de qué pruebas se debían recibir y qué pruebas no. Pero bueno, eso ya no existe en la legislación. Y bueno, el siguiente tema es documentos fuera del término probatorio. Estos documentos siempre han existido en todos los procesos y se conocen como pruebas supervenientes. Estas pruebas supervenientes son de 3 tipos principalmente. Las pruebas de fecha posterior a la iniciación del litigio, las pruebas que no se conocían y así se manifieste bajo protesta de decir verdad, y aquellas pruebas que llegan después al proceso por una causa no imputable a las partes. Siempre que yo esté en cualquier de estos supuestos, lo que tengo que hacer es exhibirla en mi escrito, en las que lo pretendo ofrecer, manifestando bajo protesta de decir que no las conocía, que son de fecha posterior o que no las pude adquirir, y exhibiendo copia simple de ellas para el traslado a mi contraparte. Una vez hecho esto, el juez dará vista a la contraparte para que se exprese sobre si realmente son supervenientes y, en su caso, las admitirá o no. Nunca olviden que toda prueba debe relacionarse con los hechos de la litis, especialmente estas, porque estas ya llegan integradas a la litis. Si no la relaciono ni doy las razones por las que considero, pues el juez también debería desecharla, porque no importa que sea superveniente, debe ofrecerse correctamente. Bueno, lo que sigue en el juicio ordinario serían los alegatos. Estos alegatos son por escrito y una vez que concluya el periodo probatorio, se debe solicitar al juez que abra el periodo de alegatos. Este periodo de alegatos es de 3 días y ambas partes deberían presentar su escrito de alegatos. Porque concluidos los 3 días sin haberse presentado los alegatos, lo que corresponde es la citación a las partes para oír la sentencia definitiva que corresponda. Aquí usualmente también se necesita pues el impulso procesal, es decir, que el que esté más interesado en el proceso presente su escrito diciéndole al juez que ha fenecido el término de alegatos y por lo tanto, si se presentaron o no, pues tendrá por acusar la rebeldía de alguna de las partes y en su caso deberá citar a las partes para oír la sentencia que en derecho corresponde. Les recuerdo que citar a las partes consiste en la resolución judicial que cita a las partes para oír sentencia que produce como efectos los siguientes: que ya termina la intervención de las partes en el proceso e inicia el término del juez para que dicte la resolución que en derecho corresponda. Este término es el que conocemos también en otras materias y es de 15 días hábiles. El juez tiene 15 días hábiles para dictar la sentencia que corresponda en un juicio ordinario mercantil. Bien, pues esto es el proceso ordinario que en su momento fue el proceso más importante, pero que desafortunadamente pues ya está desapareciendo y está dando paso al juicio oral mercantil conforme a la reforma que inició en enero de 2011 y que bueno, ya en enero del 2017 se ha concretado de manera sólida. Como siempre, cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes. Tengan un excelente día. Hasta la próxima. ¿Qué tal, compañeros y compañeras? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Soy Alejandro Torres. Estamos en la Facultad en Vivo y vamos a iniciar con el tema de la materia procedimiento. Ahí le dejo y regreso contigo, Josué. No reacciona, no reacciona.
Listo. ¿Quedan claras algunas cosas, Josué? Hola, hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, profe, sí, va revelándoseme más, un poquito a poquito, poco a poco. Es nueva la materia y totalmente desconocida para mí. También le quería comentar algo, profe. Dime. Mire que compré un libro, andaba ahí en la librería, y y me Es compré muy un bueno, libro, no sé es muy bueno. si ve usted, le voy a pasar imagen, mire, compré a ver si lo alcanza usted a notar. Teoría general del proceso de Ovalle Favela. Ah, pues es clásico de Ovalle. Ese ¿Cómo te, ve? ¿Usted cree que me pueda servir para que me lo vea yo? sí, porque ese te habla del emplazamiento, te habla de los presupuestos procesales, todo ahorita lo que estamos viendo. Es bueno que me vaya yo aventando a aventarme. Lo compré apenas Yo creo ayer. que si mi memoria no me falla, creo que son 2 tomos de Teoría General del Proceso de Ovalle Favela. Ah, No sé si tu libro, venga los dos en uno o solamente uno. Déjame corroborarlo porque mire no estoy usted, seguro. es mire usted, profe. Ajá, no es de, la editorial que lo pone, o yo lo he visto con Oxford, no sé cuál tú compraste, qué Es editorial es. Oxford, es Oxford, profe. Sí, Sí, es Oxford. no, sí es un solo Es, libro. Ox- es un solo libro grueso, más o Ujú. menos, sí. Este, pues yo me llamó mucho la atención, poderosamente dije, Ese te va a pues de ayudar una para todos los vez, procesales, ¿eh? sí, es Para todos para los que vaya yo. procesales, salvo la materia penal. Ajá, En la materia penal es así, es aparte. ajá, sí. Pero en todas las demás materias, Entonces, ese libro sí te es, ayuda. es bueno que me lo vaya yo echando. Ujú. Bueno, entonces Así no hice es. mala inversión, ya hasta estaba arrepentido y triste porque dije, ya invertí dinero en algo que no debía. Pero No, está pues que bien. lo vi y dije, me lo jalé y ya, sea lo que No sea. sé, no sé en cuánto te salió, pero creo que ese libro anda entre los 400 y 600 pesos. A ver, aquí tengo el. Pero es bueno, Ovalle Fabel es bueno. No, no es. Este no es. Sí, más o menos en eso me salió. Ujú. En eso me salió en 400. Bueno, y así 370, 390, algo así. Casi Sí, 400 me salió. sí, pues una de las cosas que yo siempre digo es que gastar en libros a veces resulta caro. Es como que un gusto caro, porque no son baratos los libros, pero ayudan mucho para comprender muchas figuras jurídicas. A veces la ley te dice qué tienes que hacer, pero no te define las figuras, aunque nada más te dice qué tienes que hacer o te dice qué figura es. Pero ya para Sí, definirlas, en muchas ocasiones vamos a los libros y en los libros sí, encontramos. diluirla. Pues sí, profe, estaba ese libro ahí, como ahí andaba, dije, y suena más o menos al que nos recomendó lo de la teoría general del amparo. Y de la misma editorial y del Ovalle, dije yo lo voy a comprar. Yo creo que yo venía arrepentido después porque dije, ya la regué. Bueno. Pero ya que ya me lo revisó usted y dice que sí es bueno, pues a darle. Sí, Entonces, pues, exacto, es bueno eso, gastar en libros, como vuelvo a repetirte, es caro, este, pero pues es inversión. Inversión que al final solo se queda aquí. sí, Este, y ya después de aquí sale por la boca y nos genera dinero. Conocimiento es poder, pero sí es una inversión grande. Pero qué bueno que hayas comprado el libro. Es bastante bueno que lo hayas hecho, José. Te felicito. Ahora, pues, también vuelo. compré el de palabras que nos recomendó usted al de aquella vez, cuando empezamos. También lo compré. El de unas cartas a estudiante de Derecho de Ah, ah, México. ah, ah,
Aparte, ¿Cuál, Josué? aparte compré, sí, aparte ese de las cartas aún, Ah, es. ya lo leí. Y también nos recomendó usted, Ujú. mi profe, mire usted, Diccionario de este Derecho. también, Ah, ajá, también, sí, tiene palabras, pues me dijo ustedes, se les va a servir y también lo compré. son caros También estos sí, son caros. de Que también diccionarios. nos hizo usted que me lo recomendó, también nos dijo al principio. Ah, de Sí, ya Carbonell. me lo leí. Sí, el de De Carbonel Carbonell. ya me lo acabé. También compré otro. No El sé si lo procedimiento distinga. penal, pero habla del nuevo procedimiento o del anterior. Ese no lo conozco. No lo he leído todavía. Bien, lo tengo apenas. Ujú, Rivera Silva. ujú. Pero La verdad no conozco al autor y no lo he leído. pues es que ahí andaba yo, dije, pues necesito más información, porque si no le hago así, pues cómo nutro mi cerebro, pues, para esta carrera tan bonita y tan complicada. Y si no le pongo más, no. Son los libros que yo quiero que usted me los eh, revise, me los recomiende y me siga recomendando, que sí los compro, sí los voy a comprar. Aunque no coma, me quiero preparar. Sí. Sí, fíjate, te voy a contar una historia. Ahorita que vi lo de tus libros, yo en alguna ocasión también cuando era estudiante, en muchas ocasiones, pues cuando eres estudiante no puedes comprar libros, así que yo sacaba copias y engargolados. Ajá. Este, ya con el tiempo, pues ya puedes trabajar y comprarlos, pero cuando yo empecé, cuando era estudiante, compraba yo copias Sí. y no importaba. Tenía un profesor, no recuerdo ahorita su nombre, pero nos decía, el objetivo es aprender, entonces hay que leerlos y no pasa nada. Entonces, en tu caso que te animaste y bueno, pues tienes la posibilidad de poder comprarlos, eh, pues adelante, Josué, adelante. Lo que pasa, profe, es que en Ay, mi vida, le voy a abrir un poquito mi vida, ¿no? No me gusta, pero bueno. Yo soy padre de 3 hijos, ya mis hijos ya estudiaron, ellos sacaron adelante. Tengo 2 hijas casadas, ellas están, con una hay un problema, pero bueno, nada que primeramente Dios no se supere y lo va a superar, confío y creo en eso. Y mi hijo, pues que también él está haciendo su vida él es licenciado en enfermería. qué bueno. Desafortunadamente terminé con su mamá de ellos hace mucho tiempo, hace como unos 9 a 10 años. Y todo este tiempo pues se me dio dije, bueno, ¿y qué voy a hacer de mi vida? Aún todavía no me siento con ganas de morirme y ni creo que quiera yo morirme. Entonces, decidí estudiar la carrera por muchas razones que yo le encuentro. Y me he decidido darme esta oportunidad. No tengo hijos que mantener, solamente tengo mi propia vida y una novia por ahí que tengo desde la infancia, que fue una amiga y que después de tantos años que la volví a ver, que fue en la secundaria, fue mi compañera y que actualmente pues me la encontré, ella viuda, yo roto y un descosido y así estamos como pareja, Qué bueno, pero José. Fíjate que no eres el alumno más grande que estudia en CI. Fíjate, el curso, 2 generaciones antes que tú, no, 3 generaciones antes que tú, tenía alumnos de 65 años, pues. Así es. Entonces, tú no alcanzas esa edad, todavía estás más joven. no, sí, no, no, Entonces, pues échale muchas ganas. Me da mucho gusto. Bueno, en este caso yo te voy a compartir un sentimiento. A mí me da mucho gusto enseñarle a gente más grande que yo, porque obviamente ustedes, que son más grandes en edad, han vivido muchas más cosas de a lo mejor de las que yo he vivido, tienen más experiencia, más criterio, y me gusta enseñarles porque se toman todo con mucha responsabilidad. sí, Entonces, como te decía, 3 generaciones antes que tú, creo que son los chicos de 2016 que ya salieron ahorita, ajá, tenían 65 años, creo.
y ya eran muy grandes, ¿no? Y salieron de la carrera. Y cuando yo era estudiante, tenía un compañero que trabajaba en el Tribunal Agrario, se me olvidó ahorita su nombre, y ya también cuando empezamos la carrera tenía 60, cuando empezamos la carrera, y era bien estudioso. Entonces, pues, en tu caso, pues, me da mucho gusto que hayas animado a estudiar, no la dejes, eso es importante, estudia mucho y, pues, bueno, seguramente en un futuro vendrán cosas buenas para ti, todavía eres joven, yo creo que todavía puedes hacer muchas cosas o te sientes todavía para hacer muchas cosas. Y pues ánimo, Josué, ya estás aquí, no desistas hasta que termines, hasta que te veas tu cédula y título y seguramente el futuro será prometedor para ti. Y pues es lo que te podría decir, Josué. La Sí, verdad es profe, muchas que gracias. me gusta mucho enseñarles a ustedes, personas más grandes. Incluso no sé si viste el caso de la UAP. En la UAP hay un señor que empezó a estudiar hace 5 años y ahorita ya terminó la carrera y termina de 84 años la carrera. Entonces, se graduó de ingeniero. Impresionante. Se graduó de ingeniero aquí en la UAP. Ingeniero, no recuerdo en qué ingeniería es, pero de ingeniero se graduó el señor. Y creo que era un caso parecido al tuyo. Decía él que toda su vida había trabajado por sacar a sus hijos adelante, porque cuando empezó Sí, la carrera hasta le hicieron un reportaje y decía, actualmente todos mis hijos ya están casados, ya tengo nietos y sí, todavía me siento fuerte sí, para poder hacer cosas, decía el señor. Y sí, este año, precisamente este año 2021, acaban de publicar, creo que fue por ahí de mayo, que el señor Mayo, sí, fue Mayo, que el señor oficialmente acababa de terminar la carrera. Entonces, imagínate, se entró a la carrera de 79 años y salió de 84. Entonces, imagínate la gran admiración. Digo, si tú entras a la página de la UAP y buscas las publicaciones de Mayo, te vas a dar cuenta del señor y pues obviamente todo el mundo en los comentarios diciendo, pues es un ejemplo, ¿no? O sea, este, imagínense, ¿no? Ya muchas veces a esa edad muchos dicen, pues ya para qué, ¿no? sí. La mayor parte no quiere ya nada de la vida. Exacto, y el señor dijo, no, tengo que estudiar, tengo que hacer mi vida, ¿no? Para ponerles el ejemplo a mis Sí, nietos, ¿no? Entonces, pues, sí, imagínate, ¿no? Ya a los 80 y tantos y acabar una carrera es algo impresionante. Entonces, por ejemplo, tú, échale muchas ganas, José, y pues también ya sabes que de mi parte todo lo que yo pueda hacer para que ustedes aprendan, gracias, gracias, mi profe, sí. ahí vamos a estar. Pero bueno, José, yo creo que damos por terminada la sesión y nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Ok, mi profe, Ya son gracias. las 12, se fue rápido. Se fue bien rápida la. Sí, hombre. Órale, nos vemos, José, Siempre cuídate. es que siempre es muy importante sus materias, profe. De verdad que Ah, gracias. sí. Gracias, profe. Órale, Gracias. pues, nos vemos la próxima Bueno. semana. Ujú. Sí, profe. Bye.